Jueves 26 de noviembre. Lección número 13. Epílogo. Conocer a Jesús y su palabra. Texto para memorizar. Ustedes estudian la Biblia porque creen que en ellas tendrán vida eterna. Pues miren, ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Te alabamos, Señor, porque nos has dejado este libro hermoso para poder nosotros cambiar nuestras vidas a la vida tuya. Permítenos que no malogremos tu propósito en nosotros, porque en Jesús te lo pedimos. Amén. Para hoy jueves, permanecer en Jesús. Leemos en Juan 12, Juan capítulo 12, lo siguiente. Versículo 32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Cuando Jesús, ¿a qué levantamiento, a qué alza se está refiriendo Juan? Que cita a Jesús diciendo que si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Versículo 33 dice, y esto decía, dando a entender de qué muerte había de morir. El Evangelio es Cristo. Y como el Evangelio es Cristo, la Biblia nos dice en Juan 15, yo soy la vid verdadera. ¿Por qué Jesús dijo yo soy la vid verdadera? Porque el templo de Herodes había una vid de oro. Pero no importa que sea de oro, no tenía vida, por tanto era falsa. Era una imitación de una vid. Entonces él lo dice, camino al Getsemaní. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Quien trabaja el suelo es mi Padre. Entonces dice, todo pámpano que no lleva fruto, el pámpano es la rama, todo pámpano que en mí no lleva fruto. ¿Y qué fruto es? El fruto del Espíritu Santo de Gálatas 5, 22 y 23, que dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Para tener esos frutos del Espíritu Santo, todo pámpano, es decir, todo discípulo que en mí no lleva los frutos del Espíritu, le quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. ¿Cómo se limpia el discípulo? Por la prueba. Para que lleven más fruto. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Estad en mí o permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Saben cómo está en el griego? En el griego no está como imperativo. En el griego está en esta forma. Permanezcan continuamente. No es permanecer, permanezcan continuamente en mí.
Permanecer es la palabra menos, en el griego menos. Permanecer es estar fijo permanentemente en Cristo. Como el pámpano que es la rama, como el pámpano, aquí son los discípulos, no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviere conectado a la vid. Así ni vosotros si no estuvierais en mí. Yo soy la vid. Usted ha visto un viñedo, la vid se arrastra, hay que levantarla para que dé más fruto. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí, en el griego dice, el que permanece continuamente en mí y yo en él, lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece continuamente será echado fuera como mal pámpano y se secará, y los juntan y los metan al fuego y arden. ¿Usted está entendiendo? Esa es la suerte de aquel que no permanece continuamente en Dios. No es pertenecer a la iglesia verdadera, porque la mayoría de los que se perdieron judíos pertenecían a la iglesia verdadera. Es permanecer continuamente en Jesús. No zafarse, no despegarse de Jesús. Entonces dice, versículo 7, si permanecéis continuamente en mí y mis palabras permanecen continuamente en vosotros, pedid todo lo que quisierais y os será hecho. ¿Por qué? Porque cuando se recibe la palabra de Dios, se está recibiendo a Cristo. Se está recibiendo a Cristo. Y óigalo, San Pablo era un hombre intachable, pero era un criminal. Mandó a matar a Esteban y fue lapidado. Y persiguió a la iglesia por todas partes. Hasta que Pablo se encuentra con Jesús en el camino. Y aunque la Biblia no lo dice, él andaba en un caballo. Porque para perseguir rápidamente se necesitaba el caballo. Y Pablo fue derribado del caballo al encontrarse con Jesús camino a Damasco. Y Jesús le dijo, yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Y a partir de ahí, de ese encuentro con Jesús, Pablo pasó de ser Saulo de Tarso a Pablo, el apóstol de los gentiles. ¿Por qué? Porque Pablo se encontró con Jesús. Y si nosotros queremos cambiar 180 grados, necesitamos encontrarnos con Jesús. Y Jesús no está en Nazaret. Jesús no está en el mar de Tiberias. Jesús no está en la tierra santa, no. Jesús está aquí, en este sagrado libro conocido como la Santa Biblia o las Sagradas Escrituras. ¿Por qué la gente comete pecados voluntarios? Porque no permanece. ¿Por qué la gente se va de la iglesia apostata? Porque no permanece. Por eso que Jesús dice, el que permanece continuamente en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. El fruto de Gálatas 5, 22 y 23. ¿Y qué más dice? Y seáis así mis discípulos. Como el Padre me amó, también yo os he amado. Estad en mi amor, o permanecer continuamente en mi amor.
Entonces está el famoso versículo 10 que dice, si guardareis mis mandamientos, estaréis en mi amor, así como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Dice en el libro El Camino a Cristo, página 69. Muchos tienen la idea de que deben hacer alguna parte de la obra solos. Confiaron en Cristo para obtener el perdón de sus pecados, pero ahora procuran vivir rectamente por sus propios esfuerzos. Mas todo esfuerzo tal fracasará. El Señor Jesús dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nuestro crecimiento en la gracia, nuestro gozo, nuestra utilidad, todo depende de nuestra unión con Cristo. Solo estando en comunión con Él diariamente y permaneciendo en Él cada hora es como hemos de crecer en la gracia. Él no es solamente el autor de nuestra fe, sino también su consumador. Ocupa el primer lugar, el último y todo otro lugar. Estará con nosotros no solo al principio y al fin de nuestra carrera, sino en cada paso del camino. David dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque estando en él a mi diestra, no resbalaré. Salmo 16:8. Preguntaréis tal vez, ¿cómo permaneceremos en Cristo? Pues del mismo modo en que le recibisteis al principio. De la manera pues que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en él. Porque el justo vivirá por la fe. Os entregasteis a Dios para ser completamente suyos, para servirle y obedecerle, y aceptasteis a Cristo como vuestro Salvador. ¿No podíais por vosotros mismos expiar vuestros pecados o cambiar vuestro corazón? Pero habiéndoos entregado a Dios, creísteis que por causa de Cristo el Señor hizo todo aquello por vosotros. Por la fe llegasteis a ser de Cristo, y por la fe tenéis que crecer en Él, dando y recibiendo. Y termina diciendo, tenéis que darle todo el corazón, la voluntad, la vida, daros a Él para obedecerle en todo lo que os pida. Y debéis recibirlo todo, a Cristo, la plenitud de toda bendición, para que more en vuestro corazón, sea vuestra fuerza y justicia, vuestro eterno auxiliador, y os dé poder para obedecer. El Camino a Cristo, páginas 69 y 70. Hermanos, toda la fortaleza reside en Dios y no en el hombre. La quietud y la confianza han de ser la fuerza de todos los que se dediquen a Dios. Y Cristo no manifestará ningún interés casual en nosotros, porque el suyo es más fuerte que el de una madre hacia un hijo. Nuestro Salvador nos ha comprado mediante su sufrimiento y el dolor, mediante el insulto, el oprobio, el ultraje, la burla, el rechazo, la muerte. Cristo está velando por ti, tembloroso hijo de Dios. Él te va a asegurar bajo su protección, porque nuestra debilidad en la naturaleza humana no impedirá nuestro acceso al Padre Celestial, porque Cristo murió para interceder por nosotros. Hermanos, eso es Cristo. Hay que permanecer en Él, porque Jesús dijo, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, en Mateo capítulo 24. Hay que continuar permaneciendo en Cristo hasta el día de tu venida. Que Dios nos bendiga y nos guarde.
Para mañana viernes vendremos con el repaso de la lección.